Buenas tardes, profesora, y todos aquellos que están viendo esta presentación. Mi nombre es Cristel Vera y el día de hoy les hablaré sobre aquellas propuestas de estrategias de evaluación formativa para el ciclo de evaluación formativa. Pero primero, ¿qué entendemos como evaluación formativa? Según la Agencia de la Calidad del Aprendizaje, evaluación formativa es el proceso continuo de evaluación que ocurre durante la enseñanza y el aprendizaje. Está basado en la búsqueda y la interpretación de la evidencia acerca del logro de los estudiantes respecto a una meta en específico. Esto permitirá que el profesor identifique en qué lugar se encuentran los estudiantes, académicamente hablando, también que pueda conocer las dificultades que enfrentan en el aprendizaje y por último que él pueda determinar qué acciones tomará para cerrar la distancia entre el conocimiento que tienen y las metas que se esperan en su aprendizaje. Es decir, este tipo de evaluación progresivo y reflexivo sobre la propia práctica es la parte importante que define a la enseñanza efectiva, porque es la única forma de saber si el conocimiento que entrega el docente es realmente un aprendizaje significativo. Además de que la información recopilada e interpretada puede ser usada como base de retroalimentación pedagógica para que en un futuro cercano o a largo plazo se puedan modificar aquellas actividades de enseñanza y de aprendizaje correspondientes al nivel de los estudiantes. Bueno, y es por ello que en esta presentación vamos a reconocer diversas estrategias de evaluación formativa, aquellas que permitirán al docente realizar las mejoras de enseñanza y aprendizaje significativo. También veremos algunas consideraciones para implementar la evaluación formativa en las salas de clases. Y la evaluación formativa es un ciclo constante, no es estático. Está basado en las interacciones entre el profesor y los estudiantes. Es importante y necesario esta interacción para que pueda haber un reconocimiento, se pueda entender y pueda haber un avance. Como vemos aquí en la gráfica, es un proceso, este ciclo de evaluación, en el cual hay una definición del objetivo de aprendizaje. Esta es definida entre los profesores y los estudiantes. Y aquí vemos dónde vamos a ir. Definimos las metas, se construyen los criterios, los indicadores, se construyen los instrumentos, las actividades de evaluación, se construye cuál es el método utilizado para aquellos estudiantes en específico. Se ocurre la implementación de la clase, se aplica el instrumento en base a la recolección de la evidencia en las salas de clases, a través de preguntas en las clases mismas. Se sistematizan las evidencias y se comienzan a tomar las decisiones para ver hacia dónde vamos a ir. Y es importante que al final de este ciclo ocurra este cierre de brecha, esta distancia entre el aprendizaje que tuvieron los estudiantes, el aprendizaje que tienen y el aprendizaje que deberán tener cuando se termine este proceso. Es muy importante que esta brecha, que esta distancia sea concluida. Bueno, y en el proceso de evaluación formativa podemos identificar 3 preguntas claves. Según el currículum nacional, estas 3 preguntas claves guiarán a los profesores y a los estudiantes a tomar las decisiones correctas en distintos momentos. Y la primera interrogante es ¿hacia dónde vamos? Aquí es donde nos centramos en el objetivo del aprendizaje. Aquí se definen las metas, ya sean en habilidades o conocimientos, en valores o actitudes, y se dejan en claro los criterios de logro para definir la evidencia que ambos, ya sea docente o estudiante, usarán para determinar cómo se progresará hasta alcanzar la meta.
y cuáles serán los elementos que deben considerar para llegar a aquella meta. Y terminado este proceso, mientras la clase va aprendiendo, es necesario que el profesor sepa cuánto progresan sus alumnos. Y es ahí donde se hace esta pregunta: ¿dónde estamos? Para ello se utilizará la evidencia en las clases, ya sean en discusiones, en preguntas abiertas, en la observación del mismo profesor, en trabajos realizados. Y toda esta evidencia recogida intencionalmente será usada para adaptar y guiar los siguientes pasos de la enseñanza. Y como última pregunta que se realizará es: ¿cómo seguimos avanzando? Aquí es donde se definen las acciones necesarias para que los estudiantes logren la meta. En primer lugar, el docente debe retroalimentar a los estudiantes con las actividades ya realizadas, en qué momento, en qué lugar están académicamente hablando, para que ellos puedan avanzar en su aprendizaje. Y en segundo lugar, el docente debe analizar y reflexionar sobre las evidencias para así adaptar la enseñanza que le entregará y adaptar también su propio método pedagógico. Las consideraciones que se deben implementar en las salas, las consideraciones para implementar la evaluación formativa en las salas, son dos. Son aspectos claves para desarrollar los procesos involucrados en el ciclo de información formativa. Y esto depende de los docentes. En primer lugar, deben establecer una cultura de aprendizaje colaborativo, aprendizaje entre pares. Es una especie de contrato para aprender entre ellos y los estudiantes. Se deben establecer normas que apunten a prácticas de respeto por el otro. Debe haber en aquella sala un ambiente de seguridad, confianza, a través de interacciones colaborativas. Y en segundo lugar, el profesor debe poder proponer y cultivar aquellas habilidades de manejo y organización en el aula. Así será seguramente un lugar de aprendizaje. Se deben establecer normas donde uno es valorado y el otro es valorado también. Y al tener una clase donde la evaluación formativa es así implementada efectivamente, se podrán apreciar las interacciones donde los estudiantes discuten sobre la tarea asignada, se retroalimentan entre ellos mismos e interactúan de forma segura. A continuación, describiremos algunas estrategias que pueden ser utilizadas por los docentes en conjunto con los estudiantes. En primer lugar, tenemos las herramientas para compartir metas de aprendizaje y criterios de logro. ¿Qué vamos a hacer hoy? Al final, este método, esta estrategia, permite al docente comunicar la meta de aprendizaje y los criterios de logro de una clase, para que los estudiantes entiendan y de esta forma tengan claro hacia dónde deben llegar. Y se hacen estas dos preguntas: al final de la clase, ¿lograremos? ¿Y qué vamos a aprender hoy? Como segunda estrategia tenemos ejemplos y contraejemplos. Es decir, entre los mismos estudiantes se comparten un ejemplo de cómo deben realizar un trabajo. Esto ayudará a que entiendan las características de cómo debe ser un trabajo de calidad, que cumplan con los criterios del logro esperado. Y al poner un contraejemplo, pueden conversar sobre las fortalezas y debilidades que presenta cada ejemplo. También tenemos dedos arriba. Aquí el docente le pide a los estudiantes que indiquen con un pulgar arriba o abajo si el concepto o el proceso de la habilidad fue entendida correctamente. Así el profesor podrá ver cuánto han aprendido, quiénes son los que han quedado un poco atrás
quiénes pueden seguir avanzando, y así esta estrategia puede ser utilizada inmediatamente para cambiar los métodos. También está mi error favorito. Aquí el docente presenta un error común en un concepto o en un proceso en la meta de aprendizaje. Luego pregunta si están de acuerdo o en desacuerdo y que expliquen el por qué están en desacuerdo. Y al presentarlo como una oportunidad, los estudiantes ven sin mucha vergüenza el por qué esto se vuelve una oportunidad colectiva en el que todos pueden aprender. También tenemos preguntas en diferentes niveles. Esto es para guiar a los estudiantes en un proceso de descubrimiento a través de la pregunta. El estudiante explora el uso de actividades cognitivas y luego avanza a los niveles más altos de cognición, como síntesis, aplicación e interpretación. En siguiente lugar tenemos las tarjetas ABCD. Esto es súper simple, son tarjetas entregadas a cada estudiante en donde el profesor realiza una pregunta de selección múltiple y los estudiantes responden levantando la tarjeta, mostrando su respuesta. En siguiente lugar tenemos palitos con nombre. Aquí cada estudiante escribe su nombre en un palo de lado y se colocan en un recipiente. Luego, al realizar una pregunta, se selecciona a un estudiante al azar, sacando un palito al azar, obviamente. Este método disipa el favoritismo y permite que todos puedan participar, no solamente los que siempre participan. Como siguiente estrategia tenemos pizarritas. Como método, cada estudiante tiene una pizarra y un plumón y escriben sus respuestas, ya sea sí o no, y las levantan al mismo tiempo. Como siguiente método está el ticket de salida, el cual al finalizar la clase o el aprendizaje de un tema, los estudiantes deben escribir lo que pudieron entender de aquel tema, o también escribir dudas que tuvieron o lo que quizá pudieron haber aprendido, y es entregado al salir de la sala. Sirve como pase o un ticket de salida. También tenemos luces de aprendizaje. Aquí los estudiantes muestran su nivel de aprendizaje. Tienen ampolletas recortadas, envases reciclados o cualquier otro elemento, pero de distintos colores, en la cual uno se entienda, uno tenga el mensaje de entiendo y no hay dudas y puedo ser capaz de ayudar a otro más, donde el segundo implemento signifique tengo dudas aún, pero puedo seguir trabajando, y donde el tercer elemento signifique necesito ayuda y no puedo seguir trabajando. El siguiente método es ¿qué tanto aprendí en la clase de hoy? Este método es un poco más simple, donde los estudiantes dibujan o reflejan a través de una cara el nivel de comprensión de la clase. Es usado mayormente en niños de enseñanza básica, quizá niños de jardines, en donde quizá no hay una mejor comprensión, y a través de estas caritas con rostros visiblemente fáciles, pueden ver feliz, triste, serio, pueden representar fácilmente en qué lugar de comprensión han tenido en su aprendizaje. Como siguiente método está el mural o la caja de preguntas. Este es el lugar
donde pueden preguntar sobre conceptos, habilidades o procesos que no entienden. Y esto también ayuda a expresar a aquellos que no entienden. En siguiente lugar tenemos la evaluación entre pares. Aquí es donde los mismos estudiantes intercambian sus trabajos, sus tareas y los revisan con la lista de verificación o una rúbrica entregada por el mismo profesor. Y ahora les presentaré 3 propuestas de estrategia de evaluación formativa. Propuestas digitalizadas, investigadas. Y en primer lugar tenemos Socrative, que esto vendría siendo una especie de tarjetas ABCD más un ticket de salida. Esta herramienta se puede utilizar para conocer la respuesta de los alumnos inmediatamente en computadores o en celulares. En esta plataforma los profesores comienzan el juego como un quiz y los usuarios reciben las preguntas con las respuestas. Y cuando los alumnos responden a las preguntas, se presenta el resultado inmediatamente y pueden utilizarlo hasta 50 participantes. Aquí está Socrative. Como podemos ver en la primera imagen, presenta un quiz, un space race y un ticket de salida. Esta herramienta presenta varias estrategias donde se pueden realizar tarjetas ABCD, el profesor pregunta y hay alternativas. También se ve el progreso de cada estudiante y al final un ticket de salida de cuántas respuestas fueron respondidas correctamente. En segundo lugar, como propuesta de estrategia de evaluación formativa, tenemos a LucidSpark, que vendría siendo una especie de pizarra. Esta pizarra virtual permite la ideación libre desde cero con plantillas del mismo programa, la lluvia de ideas en grupo y la colaboración en tiempo real. Esta herramienta permite colaborar y trabajar creando diagramas de flujo, organigramas, esquemas, mapas conceptuales, gráficas y muchos más tipos de diagramas. Aquí lo podemos ver. Tiene también la opción de colocar un temporizador para mantener a los participantes atentos y concentrados. También tiene una opción de votación para captar las opiniones del grupo. Y también se pueden hacer tableros para grupos pequeños, crear espacios separados para trabajar en grupos más pequeños. Y en último lugar, tenemos el programa App Sorteos. Esta es una especie de palitos con nombre virtual. Esta herramienta es simple, rápida, directa, de total transparencia y no se necesita crear un usuario. Solamente hay que colocar el nombre. Y lo interesante de esta plataforma es que es usada masivamente en redes sociales, normalmente en concursos de Instagram o Facebook. Aquí lo podemos ver. Primero se coloca el título del grupo, se ponen los nombres, luego se empieza el conteo y finalmente se obtiene al que salió elegido, pero también se escoge a un suplente en cualquier caso de que el primer ganador no pueda o diferentes situaciones. Bueno, para ir finalizando ya, la evaluación formativa vemos que es de mucha utilidad, tanto para los alumnos en el mejoramiento del aprendizaje y para el profesor en su faceta de profesional en la educación. Y hemos podido ver cómo una adecuada evaluación formativa asegura que el estudiante desarrolle mecanismos de autorregulación, pero siempre dirigidos para alcanzar nuevas metas de aprendizaje.
integrando un enfoque basado en distintos procesos que son clave en la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes. Y a través también de esta presentación podemos reconocer y distinguir las diferentes herramientas y estrategias que existen y que facilitan la enseñanza concreta, directa y adaptable a distintas situaciones. Herramientas también que aportan a la mejora pedagógica, educativa y que de muchas formas mejora el aprendizaje de los niños y jóvenes en nuestra comunidad, entregando también un aprendizaje significativo que no va solamente en la cantidad de notas, en los azules que tenemos, en los rojos que tenemos, va mucho más allá, enfocándose más bien en un aprendizaje significativo. Muchas gracias por su atención.